Ya está con nosotros Esteban Domecq. Esteban, gracias, como siempre. Al contrario, Enorme placer. gracias a vos. Se ha conocido el dato de pobreza que marca que más de la mitad de los chicos menores de 14 años es pobre en la Argentina. Bien. Más de la mitad de los chicos menores de 14 años es pobre en la Argentina. Sí, yo todavía no vi los datos, sé que hubo una leve baja con respecto al segundo semestre Correcto. del año pasado. En la pobreza hubo una leve alza en la indigencia. Esto tiene que ver con lo que pasó en el primer semestre con la aceleración inflacionaria que fue mucho más fuerte, sobre todo en alimentos. Por eso la indigencia empeoró, la pobreza mejoró un poco. Medida por ingreso, de todas maneras. Medida por ingreso, siempre correcto. Tiene sus defectos, no es una medición multi Efectivamente. etcétera, ¿no? Yo me animo a decir que tal vez estamos viendo los mejores indicadores, digamos, de pobreza e indigencia en lo que va a ser esta gestión, este mandato presidencial. O sea, ¿vos crees que esta postal va a ser la mejor postal que pueda mostrar Alberto Fernández desde la Va a gestión ser en 4 muy años? difícil que en lo que nos queda de recorrido, digamos, a diciembre de 2023, podamos mejorar estos indicadores. Y te explico por qué. Digamos, esto cortó en junio. Pleno Correcto. inicio del proceso de desestabilización cambiaria financiera, ese derrape macroeconómico que llamo yo, en el cual nos metimos en los meses de julio y agosto, donde saltaron los tipos de cambio paralelos, donde saltó la brecha cambiaria, donde saltó el riesgo país, donde empezó a acelerar fuertemente la inflación. Y hoy estamos terminando septiembre, vamos un mes de derrape macro y hasta acá, podríamos decir, tenemos una estabilización parcial, porque la brecha cambiaria se fue de 70% a 150 y hoy está a 110. Para mí esto es todavía semáforo naranja, casi rojo. O sea, debería ir a la zona de 70-80%, es decir, semáforo verde, y todavía eso no está. Y transitoria, porque esto se logró incluso con esta zanahoria del dólar soja, que termina esta semana. Entonces, Que le permitió acumular más de 3.000 millones de correcto. dólares. al Estamos central. estabilizando desde ese punto de vista, pero eso está emitiendo mucho más, está monetizando mucho más la economía. ¿Qué Eso, significa eso? Explícalo. Es sencillo para quien nos está viendo. cuando yo convalido pagarle a un productor 200 pesos, digamos, el productor técnicamente, para que la gente lo entienda bien, cuando se le corta retención está recibiendo 140, es el dólar mayorista. Pero en definitiva, ahora por cada dólar que compra el Banco Central paga 200, los tira a la economía. Y esta economía ya tiene otros factores de emisión monetaria. El déficit fiscal, imprimo. El cuasi fiscal, imprimo de vuelta. Para comprar dólares vuelvo a imprimir. Y muchos de esos pesos que se están imprimiendo terminan después yendo a buscar los dólares financieros, porque como el peso no es un activo de refugio de valor, ¿qué voy a hacer yo con los pesos? Si un plazo fijo se derrite contra la inflación. Pese a que Entonces, pagan el 6% mensual. claro, pero la inflación está arriba de 7. Digamos, Correcto. en los últimos 12 meses los plazos fijos corrieron al 45 con inflación de 70. Digamos, tuvieron una pérdida en términos reales de casi 20 puntos. Entonces, Hoy el 75 anual igual dicen que es una tasa de 3 dígitos. Si uno renueva todos los meses, cada Efectivamente, 30 días, claro. estás arriba del 100. Con Pero- una dinámica inflacionaria probablemente también arriba del 100. si la inflación de acá a los próximos 12 meses es del 6, vos tenés una inflación de 100. Si llega a ser del 7, estás en 120. Entonces, hoy tenés una tasa que se puso más agresiva, tiende a ser neutra, si querés, o más dura, pero no es positiva en términos reales. No, además impacta en la inversión. Impacta en el consumo, Consumo. en la inversión. Es una tasa, yo O sea, diría, te empioja más las compras de tarjetas de crédito. Efectivamente. Todo eso Y- todo más caro, digamos. claro, es una tasa que empieza a ponerle un poco de paños fríos a la economía, porque yo tengo una economía desbocada, desequilibrada, derrapando. Entonces, ¿cómo intento estabilizar apretón fiscal y monetario? Subo la tasa de interés. Digamos, eso es como, bueno, agarro los caballos, tiro de la rienda y los trato de frenar. Correcto. Ahora vos decís apretón fiscal y monetario. Claro, porque acá está el punto, Paulino, que es importante que Bien. la gente entienda. Cuando se firma el programa con el Fondo Monetario el 25 de marzo, ese programa no arreglaba la economía. Era un programa que no tenía reformas, digamos, un programa que los números fiscales, monetarios, cambiarios no cerraban y que no tenía respaldo político. Entonces, para una economía con tanta fragilidad, vos salís a correr, digamos, ese programa, si encima lo conducís mal, explica por qué te vas a la banquina. Entonces, ¿qué pasó con ese programa? El déficit primario del año pasado fue 3,1 puntos del PBI, 3,1. Si yo corrijo por la renta, el impuesto a la riqueza, era 3,7. ¿Qué decía el programa? Vamos a ir 2,5. ¿Qué significa para que la gente entienda? Yo tengo un agujero fiscal
y vamos a tardar 4 años en cerrar el agujero fiscal. Eso es lo que se acordó con el fondo. Cuando uno ve la ejecución del gasto público en Argentina en el primer semestre, ese agujero fiscal estaba creciendo. Estaba corriendo arriba del 3. No, el gasto estaba expansivo casi 12% el primer semestre. Y ese déficit que de 3,1 se tenía que ir a 2,5, se estaba yendo a 3,5. Por eso digo. Para un Estado que no tiene con qué financiarlo, sino con más maquinita. Entonces, ese es el corazón del derrape económico, punto número 1. El otro problema lo tenés en el frente cambiario. Vos seguiste atrasando el dólar. ¿Sabés cuánto era plata de hoy el dólar de enero de este año? 165 pesos. Pero ¿sabés cuánto era plata de enero del año pasado? Enero del 2021, antes de que empiece todo lo que llamaron el plan platita para estimular la economía para ganar las elecciones, era 200. Entonces, lo que quedó barato es el dólar. Entonces, vos forzaste la fase de recuperación con gasto público, con bombeo monetario y con atraso cambiario, y el programa con el fondo, de alguna manera, asumió el riesgo de decir, no corrijo todo ese desajuste. O sea que a 150 el dólar es barato. 155 hoy en el mercado. Te lo dice hoy el mercado de cambios. A 150 le barren de la cancha todas las reservas al Banco Central. O sea que los importadores se están tirando de cabeza por ese dólar. ¿Y qué hacen los exportadores? Se retiran. Entonces, cuando pasa salvo eso... cuando te ponen el dólar a 60... o a 200. A 200, perdón, correcto, y ahí aparece. Con un dólar de 145, el mercado de cambios queda estrangulado y el Banco Central pierde reservas. ¿Cuál es el límite de las reservas? ¿Y si yo ya me quedo sin reservas? Entonces, más acumulo en septiembre. Pese a ello, ¿vos creés que igual no hay ancla posible para mantener Todavía una devaluación en el tiempo de, qué sé yo, 10 pesos por mes, pero no de golpe poner el dólar a 200, 220, claro, 250? hay que hacer varias acotaciones a ese punto, Paulino. En primer lugar, yo dije, esto es una estabilización parcial Sí, y transitoria. sí. Porque el dólar a 200, el dólar soja a 200, es como el empleado que pide un adelanto de sueldo. Y yo tenía un problema, no podía pagar las tarjetas, venía con un agujero todos los meses, pido el adelanto, miren este mes estoy muy bien. Claro, pero los próximos meses vos tenés ahora menos que antes. Entonces, si vos no resolvés el agujero, vas a estar peor que antes. Entonces, acá hay un tema, yo digo, falta un evento, falta un desenlace. Segundo punto, hoy la tasa de evaluación del Banco Central viene acelerándose. Ya este mes está corriendo al 6,5% mensual. Claro, pero si la inflación está en 7, el tipo de cambio real, que es el que importa para la macroeconomía, se sigue atrasando y todavía cada vez más barato. Entonces uno ve, bueno, están acelerando la evaluación, sí, pero está todavía por debajo de la inflación. No es una devaluación que te empiece a desestrangular el mercado de cambios. Por eso digo, bueno, el dólar soja como zanahoria o evento transitorio, mientras yo reconfiguro todo el esquema cambiario, me gusta. Ahora, este viernes vamos a tener que ver novedades al respecto. Porque pregunto, el lunes que viene, 2, 3 de octubre, no sé qué cae, ¿qué va a hacer el productor agropecuario? ¿Va a volver a 145? Sí, te liquido como si nada. No, esto se paraliza. Entonces, bueno, pero va a venir el dólar técnico, el dólar minería, el dólar... ¿Y alcanza? Si eso es todo, el recorrido va a ser de alta inestabilidad. Y yo le veo pocas probabilidades de éxito. Alta inestabilidad con pocas probabilidades de éxito. Claro, efectivamente, porque nosotros tenemos que terminar, o sea, el equipo económico tiene que concluir la estabilización. Yo no puedo recorrer o intentar recorrer de acá a diciembre 23 con una brecha como un barrilete cósmico en 120, 140%. No hay recorrido posible. Digamos, se va a paralizar el mercado de cambios, el productor no te va a liquidar y la brecha se va a ir mucho más en aumento y si la inflación es 7 se te va a ir a 8 y a 9 y la actividad va a caer y va a caer y va a caer. Entonces, poder recorrer esto, yo digo, cuando vos firmaste el acuerdo con el fondo, ¿fuiste a Traful? Sí. Viste que Traful es hermoso, pero llegar a Traful es ripio. Correcto. Este programa con el fondo, que no arreglaba la economía, que no cerraba y que no tenía respaldo político, para mí metió a la economía argentina a diciembre 23 en un camino de ripio. ¿Y el ripio qué pasa, Paulino? Es molesto y es inestable. Claro, no es lo mismo si está nublado, lloviendo o si está soleado. ¿Qué es, Esteban? No es lo mismo la soja 550, día soleado, que la soja 450. Ahora, como vos no vas a arreglar tu economía, tu mejor lo máximo que le puedes pedir a la estrategia es, bueno, vamos por el ripio tranquilo, con el auto como está destartalado. Pero para que eso pueda suceder, la brecha no puede ir a 120%. Correcto. Cualquier nubarrón te va a tirar a la banquina. Esteban, dame en perspectiva qué estamos viviendo en términos económicos como cierre. Y después una referencia sobre el conflicto neumático, digamos. Pero
En los últimos 40 años, te escuché decir, 18 años la Argentina nos transitó en recesión, de los últimos 40. ¿La región tuvo una recesión de promedio 6 años? Sí, la región tuvo 8 años. 8. Sí. Ojo con, separemos crisis de años recesivos, pero en realidad están íntimamente relacionados. Fíjate lo siguiente, desde el año 1980 hasta acá, Argentina tuvo 18 años recesivos y junto con Venezuela son las dos economías más inestables. Claro, pero Venezuela viene cayendo hace 10 años de manera consecutiva. Correcto. Si sacamos el evento del chavismo en Venezuela, Argentina es la más inestable. El promedio de la región es 8 y las mejores economías, Colombia tuvo solo 2 años recesivos y uno fue la pandemia. Colombia, Ecuador tuvieron 5. Entonces, cuando uno mira después la tasa de crecimiento per cápita acumulado, que es en definitiva lo que permite a la gente vivir mejor o peor, la tasa argentina viene creciendo al 0,4% per cápita anual. Esto como ir a 40 kilómetros por hora con alta inestabilidad. Los mejores países de la región vienen creciendo al 2,7 y otros al 1,8, al 1,5. El promedio da 1 y pico. Argentina 0,4. No crece. ¿Qué creció en los últimos 40 años de manera permanente en Argentina? La pobreza. Estaba en un dígito 5% a principios de los 70, sube. Claro, los eventos macros disruptivos te pegan saltos estratosféricos, después baja, pero baja parcialmente, después sigue acumulándose, aumentando, después viene otra crisis y sube. Correcto. ¿El poder de compra cayó 13% en los últimos 10 años? Técnicamente cayó en los últimos 4 o 5 años. El PBI per cápita está 13% abajo en los últimos 10 años, porque como yo tengo una economía... O sea, la torta para distribuir entre todos es un 13% más chica. Exactamente. Por eso la pobreza fue en aumento en los últimos ya 10 años. Esto es muy importante, Paulino, una entender. distribución más desigual, además. Correcto. Muy probablemente, más o menos, no tanto más desigual. Pero esto es importante, este punto, para el próximo gobierno y el recorrido que va a venir después de diciembre 23. Porque uno dice, tenemos un problema cambiario. Sí. Financiero, no tengo dólares, la brecha, las reservas, etcétera, y la inflación. Pero eso es la capa superficial de un problema más profundo, que es el estancamiento estructural en el que estamos metidos desde hace más de 10 años. Y después hay una capa, núcleo, que es la inestabilidad macro de largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque la estrategia de salida del 2021 de la crisis pandémica agudizó el cuadro inflacionario, porque estuvo motorizado con más gasto público, con más consumo, con más emisión monetaria y más atraso cambiario. Los motores de crecimiento que nos pueden permitir salir de este cuadro de estancamiento estructural tiene que ser la cuenta de inversión y las exportaciones. Entonces, basta de buscar atajos. Si no, de acá no salimos más. Y si no salimos, el PBI per cápita va a seguir cayendo y la pobreza va a seguir aumentando. Gracias, Esteban. Gracias por la invitación. Enorme placer. Hasta la próxima. Gracias. Todo tuyo, Elio. Bueno, muy